Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas, todo tranquilo. Hola, Nico. Buenas. Yo, todo tranqui, a ver si digo. Lucas, orgulloso tucumano, se nota, ¿eh? Mirando los comentarios. Bueno, antes que nada les voy a abrir el formulario. Me lo pegué. Si alguien quiere decir algo, ¿está el mic abierto? ¿Olga? Hola, sí, yo te ¿Cómo quería estás? preguntar, bien, ¿cómo andas? Bien. Estuve leyendo GitHub, tengo una ensalada, pero te quería preguntar del trabajo que estuve leyendo, que hay una preentrega Sí, del front-end. sí. ¿Hay pautas de cuántas páginas? El otro día dijiste que Bootstrap era optativo, ¿hay así algunas? Tiene que tener un No, si no lo, formulario. si no lo pusieron en el aula, no, pero hay que tratar de hacer un trabajo similar al que hicimos nosotros, ¿sí? ¿Querés agregarle Bootstrap? Le podés agregar Bootstrap. Por ahí lo querés hacer con 2 secciones en lugar. Tiene 4, ¿no? Tenía 1, 2, sí, tiene 4. Le podés hacer 2, si no llegás, lo podés hacer, no hay ningún problema. Le querés agregar Bootstrap, agregale. Yo no le agregaría JavaScript para no meternos más problemas todavía, pero los lineamientos son algo similar a lo que hicimos. Los Iván, decime. botones, todo eso. Una Claro, exacto. Es animación. más, podrías ponerle una animación, le podés agregar una sección más, se me ocurre, ¿sí? Porque viste, teníamos varios sections, podés agregarle una más al final con series o películas clásicas o videojuegos, no sé, estoy tirando Sí, sí, para que por no sea tirar, ¿no? igual. Pero claro, exactamente. Y otra cosa que habías dicho, que cada integrante del grupo tiene que presentar el trabajo. Claro, ponele que lo hicieron entre 4. Los Sí. 4 van a tener el mismo, claramente. Pero en el aula virtual, súbanlo los 4. Porque ya me ha pasado que por ahí lo subía uno por los 4 y le calificábamos a uno y los otros 3 quedaban sin calificación. Entonces, no importa que lo hagan en conjunto, cada uno sube su entrada, digamos, ¿sí? Y aunque tenga alguna diferencia entre ellos, no importa, porque a lo mejor lo sube Ahí vos cada uno decís, y no sí, son sí, exactamente iguales, no sé, pero. Okay. sí, bueno, sí, pero cada uno sube el suyo, sí, eso sí. Bueno. Decime, Iván. Profe, yo quería consultar, ¿es el trabajo final que es en grupo y es un trabajo individual también? ¿O es solamente el trabajo final en grupo? Para aprobar el curso, digo. El trabajo final es en grupo, pero el trabajo Claro. final hay una preentrega que es la que vamos a hacer ahora, ¿sí? Que es la que vamos a hacer el de películas. Obviamente, vos, cada uno lo hace a su manera, si es que quieren hacer otro diferente, ¿sí? Pero ese trabajo que vamos a hacer la preentrega va a ser el que después va a ser el final. Lo que yo les digo es que es en grupo, pero lo que es individual es la entrega en el aula. O sea, Claro, lo claro, o sea, mismo. no, Hay no trabajos que son son dos, iguales, sí. no son dos trabajos diferentes, uno individual y otro en grupal. No, es el mismo. Ah, Pero lo que ah, me ok, ok. refiero es que en el aula virtual lo tiene que subir cada uno, Perfecto. ¿sí? Eh, el trabajo final, el que vamos a entregar cuando terminemos el curso, es grupal, ¿sí? El de ahora también, pero bueno, el de ahora como es el de la mitad de cursada, por ahí si algún grupo tiene 3 o 2 integrantes, o bueno, eh, se va manejando, no pasa nada, pero el final sí o sí va a ser el grupo. ¿Por qué les digo que el final sí o sí? Porque nos terminamos consolidando todos, ¿sí? Siempre hay un desgranamiento de alumnos. Ustedes, mirá, miren, somos 39 y no me acuerdo cuántos empezamos, pero éramos 80. Calculo que ya estos 39 que estamos hoy somos los mismos que vamos a terminar. Por eso es que siempre se es mucho más exigente con el grupo del final de la cursada que con el de ahora. Pero ya váyanse haciendo la idea que es grupal, ¿sí? El día era 20, creo que es el viernes que viene, no me acuerdo qué día cae. ¿El 27? ¿27? No, 26, ¿sí?
Por ahí después el aula estiran algún día más, puede ser, pero bueno, hay que ver, todavía no me dijeron nada. Bueno, nada, eso, insisto, con ese tema de la entrega individual, pero el trabajo grupal, ¿sí? Porque no quiero tener problemas que después alguno quede afuera. Formulario de presentismo, lo mismo de siempre, traten de cargarlo ahora, porque si no, después se olvidan y yo recuerden que lo tengo que cerrar un rato antes que termine la clase, ¿sí? Así que porfa, háganlo ahora. Bueno, hoy vamos a ver JavaScript, ¿sí? Vamos a continuar desde donde nos quedamos la clase pasada. Los conceptos que vamos a ver hoy son bastante básicos, ¿sí? Pero son importantes que los tengamos fijados. Entonces, les voy a pedir lo siguiente. Aquel que no tenga mucha idea de la programación, que me consulte lo que considere, ¿sí? No pasa nada, es la idea, ¿sí? Eh, y aquel que por ahí tiene un poco más idea, bueno, que me tenga un poco de paciencia, porque la idea es, que vayamos todos juntos. Con respecto al proyecto, algunas teorías de programación, de informática, no sé, Lucas, ¿por qué me preguntas eso? No, no, el trabajo es el que nosotros fuimos haciendo, el de las películas. O sea, si querés hacer otra cosa diferente, qué sé yo, no sé, hay alumnos que hicieron, le agregaron algo al de películas, otros que hicieron como una especie en lugar de películas, como de cursos para comprar, vieron cómo está, bueno, hay varias páginas que venden cursos, otros hicieron, venta de automóviles, de casas, cosas así, pero no entiendo lo de la teoría de programación. Bueno, no sé, después hay cosas, abrí el micrófono y preguntar. Bueno, entonces les voy a pedir esas dos cosas, ¿sí? Que me vayan consultando lo que necesitamos, ¿sí? JavaScript es un lenguaje de programación que tiene muchas particularidades que yo voy a tratar de explicarlas trazando una, eh, una analogía con otros lenguajes, ¿sí? Porque necesito hacer esa analogía, ¿sí? Y bueno, nada, vamos a ir viendo todo. Lo único que tengan también un poco de paciencia porque la gente de Flow me dejó sin internet y estoy con el celular. Lo bueno es que me dieron gigas gratis, ¿sí? Que le aclaré 20 veces a la chica que me atendió, más vale que sean gratis porque ya veo que me dio una cuenta de 100.000 pesos. Pero bueno, me dijo que sí. Así que hasta las 19 no tengo internet, pero tengo los gigas gratis, así que estamos bien. Bueno, buenísimo, Romy, porque yo tenía un miedo con eso, porque después las palabras se las lleva el viento. Bueno, así que voy a bajar la cámara también para no consumir tanto y que me dure un poco, porque ya veo que con el streaming el streaming, la Meet, no me duran nada. Esperen que cierre algunas cositas y arrancamos. Close folder. Uy, ¿qué es esto? No, esto es Symfony, nada que ver. Bueno, ahora sí, voy a presentar. Encima me costó un montón que me atienda alguien, porque me decían que había un inconveniente en la zona y no te atiende nadie. Tuve que llamar a otra opción de esas que están para que me atienda alguien. Recién ahí me dieron los famosos 50 gigas. Son re mentirosos, porque uno se fija del consumo y consumiste 10 gigas en 3 minutos. Pero bueno, nada, no viene acá. Bueno, estoy presentando, sí, estoy presentando. Tengo acá esto no sé si se los comenté a ustedes, capaz que sí, creo que ya se los comenté a todas las comisiones. Estoy acá utilizando una aplicación de, de inteligencia artificial que se llama Crisp, ¿sí? Que está espectacular. Yo cuando me dijeron no le di mucha bola. Y quizá acá, como yo estoy en casa ahora, no se note mucho la diferencia. Pero esta aplicación lo que hace es detectar y remover el sonido de fondo. Y el otro día estábamos en una meet en la oficina donde había un barullo bárbaro y se escuchaba impecable, ¿sí? La verdad, me re sorprendió. Se llama Crisp. Si quieren, bájensela y pruébenla, van a ver que está muy bueno. Bueno, joya, Lucas. Buenísimo.
Listo, estoy presentando, esto lo voy a ocultar, voy a abrir mi Visual Studio Code y voy a Open Folder, me voy a venir a 24, 17 y abro la carpeta esta que está ahí, ¿sí? Está vacía, voy a crear un archivito que se llama, bueno, yes, trust, que se llama index.html, HTML5, y vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar con JavaScript es que es el único lenguaje de programación que el navegador de Internet puede entender, que puede interpretar, ¿sí? Como es sí, un lenguaje diferente al HTML, ¿sí? No lo puedo escribir directamente acá. Y no vas a ver cuando yo estoy hablando de HTML o cuando estoy hablando de JavaScript. Entonces, voy a necesitar de alguna manera poder identificar cuándo es HTML y cuándo es JavaScript, ¿sí? Para lo cual, voy a necesitar poner el código mío que yo voy a ejecutar adentro de opción 1, un bloque que se va a escribir entre dos etiquetas scripts, o opción 2, podría escribirlo en una etiqueta que se llama script y adjuntar un archivo externo, ¿sí? Con el famoso SCR, SRC, como hicimos con otras cosas. Pero bueno, vamos primero por lo más sencillo y después vamos a adjuntar un archivo externo que tampoco es difícil, ¿sí? Bueno, el primer concepto que nosotros vamos a manejar siempre que hablemos de un lenguaje de programación es algo súper usado en todos los lenguajes habidos y por haber, ¿sí? Es el concepto de variable. Una variable es un espacio reservado en la memoria RAM de mi computadora, ¿sí? ¿Por qué le digo que es un espacio reservado? La computadora normalmente corre muchos procesos, inclusive muchos en segundo plano, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. El Visual Studio Code, por ejemplo, en definitiva, es un proceso que también se corre en la memoria. No sé, esta aplicación que les nombré Crisp, inclusive el Chrome, sí, el Chrome justamente es un tema que tiene con la RAM, la AMA, que lo que hace es consumir memoria. Entonces, si estos procesos consumieran la memoria como se les da la gana, yo no podría nunca tener alojado en dicha memoria información. ¿Por qué? Porque me guardo un datito en algún lado y viene Chrome, levanta otra pestaña, me lo pisa y chau, lo perdí. Entonces, una memoria es, perdón, una variable es un espacio que el lenguaje de programación me va a reservar en la memoria, al cual yo le voy a poner un nombre y dentro de ese espacio voy a poder guardar información, ¿sí? Esa memoria, perdón, esa variable se va a guardar en la memoria RAM, ¿sí? La memoria RAM es una memoria volátil. Yo apago la computadora, pierdo lo que tengo guardado. Se me desenchufa la computadora, lo pierdo. Cierro la aplicación que estoy corriendo, lo pierdo, ¿sí? La memoria RAM, como la mayoría lo sabrá, disculpa si estoy diciendo algo obvio, es muy diferente a lo que es una memoria, por ejemplo, de disco rígido, de un disco de estado sólido, de un disco rígido mecánico, de un pendrive. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Inclusive dentro de la memoria RAM hay diferentes ramas, o diferentes tipos, mejor dicho, que no viene al curso nuestro que aprendamos, pero siempre son memorias volátiles, ¿sí? Cuando yo descargo eso, chao, lo perdí y no tengo más forma de recuperarlo. Pero para yo poder procesar información, necesito que esa información esté eh, alojado en algún lugar donde el procesador lo pueda recuperar de manera más rápida, ¿sí? El procesador, bueno, esto de arquitectura de computadora de la facultad, ¿no? Pero bueno, no viene al caso. El procesador lo que hace es tomar lo que está en la memoria RAM, hacer cualquier tipo de proceso y volverlo a alojar en otro lugar de la memoria RAM, ¿sí? Después es otra cosa diferente cuando el procesador le tiene que decir a la memoria RAM, bueno, esto que ya procesamos, descargalo y guardalo en un archivo del disco rígido, ¿sí? Pero son dos tipos de memoria que tienen
un comportamiento completamente diferente, y lo más importante para que entendamos para qué sirve la memoria RAM es las velocidades en las cuales responde, ¿sí? Una memoria RAM, por tirar algo así en el aire para que más o menos lo entiendan, responde en segundos, y un disco rígido en minutos, vamos a decirlo así, como para trazar algo bien diferente, ¿sí? Entonces yo no podría jugar un videojuego si lo estoy recuperando solamente del disco rígido, porque sería imposible, se movería a paso de hombre, ¿sí? Entonces, el disco rígido, a través de un pedido que hace el microprocesador, sube trozos de información a la memoria RAM, y el procesador lo maneja desde la memoria RAM, ¿sí? Insisto con esto, no es parte de nuestro curso, es arquitectura pura, ¿sí? Eh, pero bueno, para que se den una idea de cuál es la función de una memoria RAM, ¿sí? Random Access Memory. Bueno, entonces, la variable, ¿sí? Es el espacio ese que yo voy a tener disponible en la memoria, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Todo lo que vamos a ver hoy lo vamos a ver con ejemplificación, pero necesito primero más o menos ubicarlos en dónde estamos parados. JavaScript tiene un manejo de las variables que es completamente diferente a otros lenguajes de programación, ¿sí? Yo, en lo particular, soy más de los lenguajes de programación más rígidos, más duros, para aprender a programar, pero JavaScript tiene una serie de ventajas que están buenísimas, pero que también lamentablemente tiene asociadas una serie de desventajas, y vamos a ver, por ejemplo, alguna de ellas, ¿sí? Si yo quiero definir una variable en JavaScript, tengo dos maneras. La primera de ellas, y es la que a mí me gustaría que ustedes aprendan, porque me parece la mejor, es con la palabra reservada let, ¿sí? Esperen que... Ay, pensé que había alguien. Yo escuché una campanita. Bueno, ustedes me avisan si hay algún compañero en el grupo que no puede entrar, ¿sí? Así no cortamos tanto la clase. Palabra reservada let. Le voy a poner un nombre a la variable, vamos a ponerle número, ¿sí? Y le voy a poner igual a 10, ¿sí? Vamos a explicar primero lo que hice. Cuando yo me refiero a palabra reservada, es que esa palabra forma parte de una instrucción dentro del lenguaje, ¿sí? Entonces yo no puedo utilizar esa instrucción para nombrar una variable. Con la palabra reservada let, yo le voy a decir a JavaScript que lo que estoy queriendo hacer es crear una variable. Entonces yo no podría utilizar let como nombre de una variable, porque me va a decir, no, pará, es una palabra reservada, ¿sí? La usamos para otra cosa. Por ejemplo, podría ser una palabra reservada, podría ser un if, podría ser un switch, podría ser document, podría ser un while, un do, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo, en las próximas clases vamos a ir viendo todas estas cosas que le estoy refiriendo. Pero son palabras que yo no las puedo utilizar como nombres de variables. Después puedo utilizar el nombre que yo quiera, con algunas salvedades que ahora les voy a charlar, ¿sí? En este caso yo creé una variable que se llama número y le dije que esa variable va a ser igual a 10. Acá empieza, o empezamos a manejar algunos conceptos que son diferentes de lo que nosotros pensamos. Nosotros utilizamos normalmente el igual para eh, preguntar o para consultar algo, para decir 10 igual a 10, ¿sí? Como en una ecuación matemática. Pero en un lenguaje de programación, el igual es un operador de asignación, ¿sí? ¿Qué quiere decir un operador de asignación? Que le va a igualar el 10 a la variable número. O sea, le va a asignar lo que está a la derecha de la variable a lo que está a la izquierda de la variable, ¿sí? En este caso, yo creé una variable, una posición en memoria que le puse un nombre, ese nombre es número, y guardé ahí adentro el número 10. Cuando yo levante esta aplicación, voy a tener reservada esa parte de la memoria, no lo va a poder tocar ningún otro proceso del sistema operativo, va a tener el nombre número y va a estar almacenado ahí adentro el número 10. ¿Sí? Eso es una variable. ¿Por qué les digo que vamos a tener que tener una serie de nombres que vamos a poder utilizar y otros que no? Una variable no puede empezar con un número, ¿sí?
No puedo ponerle, no sé, 10 números. Me está diciendo que hay un error, que no lo puedo hacer. Si una variable no puede empezar con un número. No puede empezar tampoco con caracteres especiales a excepción de el guión bajo o el signo pesos. ¿Sí? Otro carácter especial no debería. ¿Sí? Una variable debería reflejar mínimamente el dato que guarda. ¿Sí? Esto no es obligatorio, inclusive no es convención tampoco, pero es una buena práctica. Si yo a esta variable le digo que se llama Pepito, yo ahora me acuerdo para qué sirve, pero si agarro esta aplicación dentro de 2 meses o dentro de un mes, ¿y qué guarda Pepito? Tengo que empezar a revisar todo mi código para entender qué es lo que va a guardar esa variable. ¿Sí? Si yo necesitase, por alguna razón, poner nombres de variables más largos o que incluyan más de una palabra, yo no puedo utilizar espacios en blanco. ¿Sí? Yo no puedo decirle valor del dólar. No lo puedo hacer, yo no puedo dejar espacios en blanco como nombres de variables. Entonces tengo dos maneras de hacer esto, si quisiese hacerlo. O reemplazo los espacios por guión bajo, ¿sí? O puedo utilizar el famoso camel case, ¿sí? La primera letra de cada palabra, con excepción de la primera, la pongo en mayúscula y esa mayúscula actúa como si fuese un separador de palabras, ¿sí? Ninguna de las dos cosas que les mencioné recién es convención en ningún lado, ¿sí? No es que va a estar bien o estar mal. Pero bueno, son prácticas que se pueden hacer. Lo que sí no les dije de las variables es que sí pueden tener números en cualquier lado, ¿sí? Yo puedo poner valor del dólar 2024, ¿sí? No hay ningún problema, no puede empezar con un número, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta estas cosas a la hora de crear variables, ¿sí? Volvemos al operador. Vamos a ponerle que este es una variable que se llama valor del dólar 2023. Voy a crear otra que se llame 2024, ¿sí? Y le voy a decir que va a ser igual a valor del dólar 2023. Esto lo puedo hacer perfectamente. En el primero de los casos, yo a la variable le asigné un número literal. ¿Sí? Cuando yo menciono la palabra literal, es, como lo dice la palabra, literalmente lo que están viendo en la pantalla. ¿Sí? Yo le estoy asignando a valor del dólar 2023 el número 10. ¿Sí? Vamos a ponerle un número real. No sé ni cuánto está, ni quiero saber, pero vamos a ponerle que está a 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, en el segundo ejemplo, la variable valor del dólar 2024 está haciendo referencia o está siendo igualada a otra variable, ¿sí? Que es valor del dólar 2023. Y valor del dólar 2023 vale 1.000 pesos. O 1.000. Entonces, ¿cuánto vale valor del dólar 2024? Lo mismo que vale valor del dólar 2023, o sea, 1.000 pesos. A las variables yo les puedo asignar un dato literal o les puedo asignar otra variable. ¿Sí? Las variables tampoco deberían empezar con la primera letra en mayúscula. Y eso es porque hay otro tipo de dato al cual nosotros lo vamos a empezar, o la primera letra de ese tipo de dato va a ser con mayúscula. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ustedes me van preguntando, ¿eh? No quiero tampoco que queden atrás. Bueno, volvamos. Antes de ver tipos de variables, yo les dije que había dos maneras de nombrar variables. Con la palabra reservada let o con la palabra reservada var. ¿Sí? Vamos a poner 2025. ¿Sí? Igual, esperemos por favor, que siga por lo menos que no aumente. Miren, que queda ahí. Vamos a crear esa variable. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre var y let? Hay varias.
pero vamos a concentrarnos, por lo menos hoy, en una sola, que es la siguiente. JavaScript es un lenguaje de programación de tipado dinámico, ahora les voy a explicar por qué, y también es débilmente tipado, ya que tiene una serie de restricciones mucho más laxas que otros lenguajes de programación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a mí JavaScript me permite, con la palabra reservada var, poder crear una variable con el mismo nombre que una que ya creé. ¿Sí? Yo podría decirle con var, valor del dólar 2025 igual 950. ¿Sí? Y fíjense que no me está diciendo nada, me dice, está todo bien. Yo creé una variable, porque la... esperen que llevo alguien. ¿Se corta, chicos? ¿Se corta? No, no. No, profe. Bueno, como puso ahí la compa. Bueno, fíjense que en la línea 15 yo creé una variable, la creé completamente porque usé la instrucción para crearla y además le di un valor y la había creado acá arriba. Y JavaScript no me hizo ningún problema. ¿Sí? Esto es una ventaja y también es una desventaja. ¿Sí? Otros lenguajes de programación, los lenguajes de programación que yo les comenté en la clase pasada, que son compilados, no me van a permitir jamás en la vida crear dos variables con el mismo nombre. Me van a tirar un warning, ni siquiera un warning, un error, y me van a decir, mira, hasta que no arregles esto, yo de acá no me muevo. Si yo no compilo. Si no compilo, no puedo hacer nada. Entonces, tengo que o cambiarle el nombre o reasignarle un valor. Pero ¿cuál es la diferencia entre crear y reasignar? Crear es cuando yo creo ese lugar en la memoria y le pongo un nombre, y reasignar o asignar un valor es a ese lugar ponerle un valor o pisarle ese valor con otro. Son dos cosas diferentes. Una es la acción de crear y otra es la de reasignar. Pero fíjense que con var yo puedo hacerlo sin ningún problema. Creé una variable, palabra reservada var, con el nombre dólar, le asigné 1000 pesos y acá lo volví a crear con el mismo nombre y le reasigné 950. No es que están existiendo las dos variables. Lo que hace JavaScript es, esta que está acá, perdón, la segunda, entiende que está hablando de esta que está acá arriba y le reasigna un valor. ¿Sí? Está como, de alguna manera, entendiendo lo que quiero hacer y le vuelve a reasignar el valor a la que ya estaba creada de antes. Profe, Sí, sí. perdón que lo interrumpa. O sea que si, por ejemplo, ¿no? Lo usás, esa variable la usás en algo que estés construyendo, ¿tomaría el último valor, que sería 950, o tomaría 1000? Exactamente. Vos acordate siempre que JavaScript, bueno, todos los lenguajes, pero JavaScript es un lenguaje interpretado. ¿Qué hace? Lee instrucción por instrucción. Entonces, si yo acá abajo, en la línea 16 o 17, que todavía no hay nada, le digo, imprimime el valor del dólar, 2025, ¿cuál me va a imprimir? ¿950 o 1000? Si la última que se hizo es 950, la última que se asignó es 950, lo que va a imprimir es 950. ¿Sí? Es también orden de carga, como veíamos en CSS. Esto es una ventaja, ¿sí? Pero a su vez también podría ser una desventaja. ¿Por qué es esto? Porque imagínense que, por ejemplo, yo estoy construyendo una aplicación que tiene, no exagero, 100 líneas de código. En la línea 25 yo creé una variable que se llama auxiliar para guardar una información que yo necesito procesar después. Yo me olvidé que la creé y en la línea 75 vuelvo a crear una variable que se llama auxiliar para otra cosa que no tiene nada que ver y le piso el valor. Probablemente, después cuando yo tenga que mostrar un resultado, probablemente me esté mostrando algo que no entiendo, que está mal. O sea, no sé, tendría que darme 5 y me da 8. ¿Por qué me da 8? Entonces tengo que empezar a revisar mi código,
a ver en dónde me mandé la macana. Recuerden que yo les dije que no hay peor inconveniente, ¿sí?, que una aplicación funcione mal. Que no funcione nos puede doler, pero no es tan complicado. ¿Por qué? Porque si no funciona, yo digo, empiezo a buscar, acá me equivoqué, puse, no sé, lugar de barco, me acuerdo, lo puse con B larga, qué sé yo, no sé. Y por eso no está funcionando. Pero cuando están estos problemas de que el resultado está, pero no es correcto, tengo que empezar a revisar un poco más. Por eso les digo que el VAR está bueno para algunas cosas, pero nos puede presentar estos problemas. JavaScript integró después el LED. ¿Por qué? Porque el LED se comporta mucho más similar a los otros lenguajes de programación. Si yo me vengo acá, en esta línea que está acá abajo, y le digo LED, valor del dólar 2023, 1500, fíjense lo que pasa. Me está tirando un error. Ese error que me está tirando es que no puede crear esa variable porque ya hay otra que tiene el mismo nombre. Entonces, de alguna manera, el lenguaje me está dando una mano, porque ese error que yo le dije que me podría llegar a pasar, ya no me va a pasar. ¿Por qué? Porque el lenguaje me está diciendo, no, esto no lo podés hacer, porque ya lo creaste antes. ¿Sí? Fíjense qué gran diferencia que hay. No es la única, ¿eh? Hay otras. Pero es una gran diferencia. Lo que sí puedo hacer con LED es esto. ¿Por qué? Porque la variable yo la creé acá arriba y acá abajo la estoy reasignando un valor. Le piso el de los 1000 y le pongo el de los 1500. ¿Sí? Reasignar un valor de una variable lo puedo hacer todo el tiempo. ¿Y eso por qué es? Porque es su concepto funcional básico. ¿Sí? ¿Por qué variable? Porque el dato varía. A través de toda la ejecución de mi aplicación, el dato va a variar, que es lo que yo quiero. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá se entendió? Vamos a hacer lo siguiente ahora. Porque podría ser que todo es lo mismo, pero no es tan igual. Esperen que llegaron a una. Debe ser una excepción. Bueno, ustedes me avisan si se entrecorta o algo, levantan la mano o algo como para que yo venga a ver el chat. ¿Sí? Bueno, ahora, otra gran diferencia que vamos a tener con JavaScript, con otros lenguajes de programación, es la siguiente. ¿Sí? JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que JavaScript me va a reservar el espacio en la memoria, el famoso espacio, le va a poner un nombre, y hasta tanto yo no le ponga un dato ahí, JavaScript no va a saber qué es el dato que yo estoy guardando. ¿Sí? Otro lenguaje de programación, cuando yo defino una variable, le voy a tener que indicar de qué tipo de dato voy a guardar ahí. Y una vez que se lo indique, no se va a mover un centímetro. ¿Sí? Yo a Java le digo, acá voy a guardar un número y le quiero guardar un texto y no lo va a aceptar. No, vos me dijiste que acá voy a guardar un número, lo lamento. No podés guardar otra cosa, no puedo guardar una fecha, no puedo guardar un estado booleano, no puedo guardar un objeto, no puedo guardar un array, nada puedo guardar, porque yo le dije cuando creé esa variable que iba a guardar un número. En cambio, JavaScript no. JavaScript yo le digo, mira, reservame un espacio en la memoria que se va a llamar valor. Por más que se llame valor, yo después puedo ir a ese lugar y guardar un 8. Y después agarrar esa misma variable y guardar mi nombre completo. Y después agarrar esa misma variable y guardar una fecha. Y después agarrar esa misma variable y guardar un array. Esa es una gran diferencia que tiene JavaScript con otros lenguajes de programación. ¿Sí? El tipado dinámico. O sea, cuando yo le asigno un valor, va a determinar de qué es. Fíjense esto, que creo que lo vieron. Si yo me paro sobre cualquiera de estas variables que creé, me dice var, bueno, nombre de la variable, number. ¿Por qué? Porque yo le asigné un número, entonces me dice perfecto, entonces es una variable del tipo numérica. Si me paro ahí, number, si me paro ahí, number, si me paro ahí, number. Ahora, si yo creo una variable nueva que se llame valor,
no estoy haciendo nada, solamente la creé, me paro ahí y me dice valor any. ¿Por qué? Porque no tiene idea de qué es, porque ¿cómo le voy a determinar algo que lo voy a hacer de manera dinámica si todavía no le puse ningún valor? ¿Sí? Vamos a crear otra variable que se llame nombre y le voy a decir que va a ser igual a mi nombre. Creé esta variable, me paro arriba y fíjense que me dice, es un string. Un string es un tipo de dato. ¿Sí? Vamos a ver los tipos de datos que maneja JavaScript. ¿Sí? Maneja, como todos los lenguajes, dos grandes bloques de tipos de datos. ¿Sí? Por un lado tenemos los tipos primitivos. ¿Sí? ¿Qué son los tipos primitivos? Son los tipos de datos sencillos, comunes, los que van a guardar. Un segundo. Los que van a guardar datos como pueden ser un número, como puede ser un texto, como puede ser eh, un estado booleano, ¿sí? Y después vamos a tener otro bloque que van a guardar estructuras más complejas, dentro de los cuales hay uno que obviamente es el que más está en auge o el que más se utiliza hoy por hoy, ¿sí? Pero bueno, vamos por partes, porque empiezo a adelantar. Tenemos, por un lado, el tipo de dato que recién acabamos de ver, que es el numérico, ¿sí? Yo me paro ahí, me dice que es un tipo number, ¿sí? ¿Qué voy a guardar ahí o qué entiende JavaScript que estoy guardando ahí? Un número, ¿sí? Ahora, tenemos otro, y después ahora vamos a trazar una diferencia, que es el que acabamos de ver ahí, apellido, y le vamos a poner Fernández. Yo termino todo con punto y coma. ¿Es obligatorio en JavaScript? No, pero es una buena práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque otros lenguajes de programación, eh, cuando ustedes tengan ¿cómo se, que terminar, me salía, que terminar una línea de código, tiene que terminar con punto y coma, como por ejemplo Java. Y si no pongo el punto y coma, saben que lo que va a pasar, no va a compilar y hasta tanto yo no agregue ese punto y coma, no va a funcionar. ¿Sí? En ese sentido, los lenguajes de programación, que son fuertemente tipados, son muy caprichosos. ¿Sí? Hasta que yo eso no lo haga, no va a moverse de ahí. ¿Sí? Si yo me paro ahí, este es un tipo string. ¿Pero qué es un string? Un string es un tipo de dato para almacenar alfanuméricos. ¿Sí? Los alfanuméricos, recuerden que son todos los que están en la tabla ASCII. ¿Sí? Estoy hablando de números, estoy hablando de letras, ¿sí? Estoy hablando de números, estoy hablando de letras y estoy hablando de caracteres especiales. Caracteres especiales eh, de la A a la Z, del 0 al 9. Perdón, me estoy perdiendo. Vamos de nuevo. Caracteres especiales por un lado, números del 0 al 9 y letras de la A a la Z. ¿Sí? Y está incluido en ese conjunto el espacio en blanco. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces consideramos que el espacio en blanco es algo que no existe. El espacio en blanco es un carácter. ¿Sí? Si yo pongo en una variable mi nombre completo y le pregunto cuántas letras tiene, me va a devolver la suma de mi nombre y mi apellido más 1. ¿Y qué es ese 1? El espacio que yo dejé entre el nombre y el apellido. ¿Sí? Perdón que sea algo obvio, pero es algo que quiero que tengan en cuenta a la hora de desarrollar, porque si no, nos podemos confundir. ¿Sí? Estos son los dos tipos de datos más comunes que nosotros vamos a encontrar, tanto en cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Solamente que en otros lenguajes esto se abre un poco más, no es un numérico, hay otros tipos de numéricos,
Y los string, bueno, también se podrían abrir porque hay diferentes capacidades, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen mucho porque manejando algún string está todo más que bien. Ahora, ¿son los únicos? No, hay otros tipos de datos, ¿sí? Tenemos por otro lado, vamos a ponerle habilitado igual true, ¿sí? ¿Qué es el habilitado true? Es un estado booleano. Cuando nosotros hablamos de lo que se llamaría lógica binaria, nosotros tenemos dos estados que representar, el 0 y el 1. Esos dos estados se representan, además de con el 0 y con el 1, con el true o false. ¿Por qué es importante que entendamos la lógica binaria? Porque cuando nosotros le preguntemos algo a un lenguaje de programación, la respuesta va a ser true o false, va a ser verdadero o falso. Si yo tengo un 12 igual, un 12, ¿sí? No va un igual, va una doble igualación, pero no viene al caso ahora, si no los quiero confundir. Y yo le pregunto, ¿es igual este número a este número? No me va a responder una cosa ambigua, me va a responder true o false. Me va a responder sí o no. Si son iguales, me va a decir que sí, y si no son iguales, me va a decir que no. ¿Sí? Me va a responder true o me va a responder false. Toda expresión tiene como resultado una respuesta booleana. ¿Sí? No hay vuelta que dar. Después igual vemos expresiones más complejas, más sencillas, más lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero es la lógica booleana que va a ver representada en este tipo de datos. Entonces, esto va a ser un tipo o booleano. Ahí está. ¿Sí? Después tenemos varios más. Tenemos el nulo. Creo que me lo representa como n igual. Sí, como n. Pero este es un tipo nulo. ¿Sí? El nulo es la ausencia de algo, no es un cero. ¿Sí? En una base de datos, si yo no cargo algo en un campo, hay un nulo. No es que hay un cero. Hay un nulo. Acá no hay nada. Sí, está vacío. Después tenemos el undefined. ¿Sí? Indefinido es justamente lo que les dije hace un rato. Fíjense que yo no lo igualo a nada. Undefined. ¿Sí? Si yo me paro ahí, bueno, me lo dice como Ani, pero si yo lo imprimo en una consola, me va a poner un definer. ¿Por qué? Porque no sabe de qué estoy hablando el lenguaje. Porque no le asigné nada y como JavaScript es de tipado dinámico, no tiene idea de lo que le estoy hablando. ¿Sí? No le asigné nada, entonces listo, hay una variable, vos me pediste que te reserve una variable, pero no guardaste nada, entonces no tengo ni idea de qué tipo es, hasta tanto vos no le pongas algo ahí adentro. Después tenemos también, yo no lo usé, ¿verdad? El tipo símbolo, symbol, no sé, si yo me paro ahí sí me dice que es del tipo símbolo. Si este es un tipo de dato más complejo que se puede utilizar, por ejemplo, para guardar un archivo, unas cosas así, pero bueno. No, la verdad es que yo no lo he utilizado mucho, hay otras formas de trabajar estas cosas. Pero estar está. Estos son los tipos primitivos, ¿sí? Son los tipos primitivos, no, primitivos. Y después tenemos otro tipo de datos que es un poquitito más complejo, ¿sí? Estos tipos de datos más complejos tienen una forma, una estructura diferente. Nos sirven cuando de alguna manera yo no puedo valerme de los tipos primitivos porque sería extremadamente complicado. Fíjense que yo aprendí, vamos a concentrarnos en los tres primeros, number, string y boolean. Si yo tuviese una tabla, o sea, guardo información en una base de datos con una tabla de clientes, y yo tengo de un solo cliente, ni siquiera de muchos, tengo almacenado en esa tabla su ID, su nombre, su apellido, su localidad,
teléfono, mail, un comentario y 5 datos más. Y yo quiero, de alguna manera, recuperar eso que está en un disco rígido, está en una base de datos, y poder mostrarla en pantalla. Yo debería crear por lo menos 2 o 3 variables del tipo number y como, no sé, como 10 del tipo string para poder guardar en cada una de ellas todos esos datos que yo les dije. Se hace bastante complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar pasándome los nombres de todas esas variables entre las distintas partes de mi desarrollo, ¿sí? Entre mi frontend, por ejemplo, y mi backend. Imagínense que guardamos mucha más información de mi cliente, no sé por qué, qué sé yo, porque somos una consultora muy chismosa, ¿no? Chismosa. Se me salieron 2 palabras en una. Entonces, todavía necesitaría más variables. Para lo cual, existen otros tipos de datos en el cual yo voy a poder, de alguna manera, crear, vamos a decirlo así, mi propio formato de variable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo podría decir que voy a crear una variable que se va a llamar cliente y adentro de esa variable que se llama cliente voy a poder tener diferentes parejas, se le llama así, clave-valor, en donde yo le voy a poder decir, mis clientes van a tener, por ejemplo, un nombre tal, un apellido tal, una edad tal, un mail tal. Pero lo que yo voy a compartir, cuando me voy a pasar esa información, no van a ser todas esas eh, parejas, sino lo que voy a compartir es esta variable que se llama cliente y adentro tiene un montón de información de mis clientes. Es como una forma muchísimo más sencilla de trabajarlo, teniendo todas las variables sueltas, ¿sí? Como si fuese un paquetito que adentro de ese paquetito va a tener todo lo que yo necesito. Y no tengo que estar con su, ¿sí? Entonces, las variables son del tipo objeto, ¿sí? Let cliente y le vamos a decir, por ejemplo, que va a estar formada así. Abro y cierro llave, punto y coma al final para que no me olvide. Y las parejas de clave valor que van a tener van a ser nombre, 2 puntos, Nicolás, coma, apellido, 2 puntos, Fernández, coma, edad, 2 puntos, 20. ¿Sí? Fíjense que la edad no la puse entre comillas dobles, porque no es un string, es un valor, es un número. ¿Sí? Si yo me paro ahí, me dice que es un number. Si yo me paro ahí, me dice que es un string. Si yo me paro ahí, me dice que es un string. Si yo me paro ahí, me está diciendo todo lo que tiene esa variable cliente. Tiene un nombre que es un string, un apellido que es un string, una edad que es un number. Entonces, cuando yo tengo que compartir esto, voy a compartir esto, cliente. No voy a compartir cada uno de estos. Esto que está acá es un formato que muchos de ustedes lo han conocido seguramente o... espera un segundito. Ahí está. Bueno, esperen que odio que me escriban mis hijas cuando estoy dando clases, porque encima me escriben como si por una pavada. Bueno, perdón. Entonces, ese tipo de dato que está ahí, ustedes lo habrán escuchado un montón de veces, y no por la película Viernes 13. ¿Por qué? Porque es un formato que se llama JSON, JavaScript Object Notation. Un JSON no es algo tan... pero ¿saben cuál es o por qué se hizo tan famoso? Simplemente porque te pusieron todos los lenguajes de acuerdo a ver cómo se compartían información. Vamos a hablar este idioma todos, porque si no es un lío bárbaro. El JSON no es más que eso, si no tiene mucha vuelta. Por ejemplo, les doy un ejemplo rápido, ¿sí? Visa Argentina, todos los días, recibe la información de los consumos de un montón de bancos diferentes, inclusive bancos del interior del país que capaz que ni conocemos, ¿sí? Qué sé yo, tiro a uno que conozco yo, el francés, el Ciudad, el Nación, el Provincia, no sé cuántos bancos hay siquiera, debe haber 40 bancos en Argentina, 50.
¿Cómo recibe Visa la información de 50 bancos diferentes y cada uno de ellos probablemente tenga un sistema diferente? Por ejemplo, no sé, el Ciudad por ahí tiene, qué sé yo, .net, el Provincia tiene algo en COBOL, el Nación tiene Python, qué sé yo, estoy tirando fruta, no lo sé, ¿eh? Sí, decime, Sergio. Consulto por el caso de lo que es dato, del tipo de dato nulo y el indefinido o undefined. No Sí, son errores, eso no son dos errores, ¿no? Por el caso del null toma una variable completa pero vacía. Y el undefined exacto. sin asignaciones, pero no son Exactamente, errores. no. No, no son errores. No son No son errores. errores. Vos, Es un tipo no, de vos dato podés que definir. son dos Claro, tipos, o vos, sea, las dos variables o las dos formas de variables se trabaja en JavaScript, digamos. sí, son datos que puede manejar. Ahora, lo que sí es un error es si yo quiero, por ejemplo, agarrar y decirle, no sé, dividime 25 por una variable que es un defined. Ahí sí me va a tirar un error. Pero porque el proceso está mal. Yo debería primero verificar que esa variable no esté indefinida o que tenga un valor y después dividirlo. Ahora son las Claro, para variables que operaciones JavaScript es matemáticas capaz de tiene manejar. que haber valores ahí. Claro, exactamente, sí. Bueno, ahí justamente lo que menciona Eric es a lo que yo iba, ¿sí? Eh, los bancos, en este caso estoy hablando de Visa, comparten información entre distintos tipos de sistemas, cada uno suyo y está perfecto. ¿Por qué? Porque .NET convierte la información que tiene que pasarle a Visa a un JSON. El banco francés con su Java convierte la información a un JSON. El banco Ciudad con su Python o con su COBOL convierte la información a un JSON. Y este es el formato. ¿Y qué hace Visa? Visa debe tener un sistema en donde recibe estos consumos y debe tener, qué sé yo, tarjeta, ¿sí? No sé, 15.000 pesos. DNI, ¿sí? Y fecha, ¿sí? ¿Qué sé yo? 1981, no esa es fecha de no, hoy es 2024, 04, 19, ¿sí? Otra fecha, algo así, qué sé yo, estoy tirando acá fruta porque no sé si es así, Sí. simplemente, Código de ¿no? banco. Código de banco. Claro, sí, sí, sí. Después, cómo lo manejen ellos es otra cosa, pero este tipo de archivo es muy poderoso y se hizo tan popular, no per se porque tenga algo particular, sino que simplemente se pusieron todos de acuerdo para compartir información y, eh, y nada más, ¿sí? Se pusieron de acuerdo para compartir información, ¿ok? Bueno, ¿es el único tipo de archivo de estos complejos que nosotros vamos a, a manejar? No, hay otro que también tiene una particularidad eh, con respecto a otros lenguajes de programación y que la vamos a tener que mencionar, ¿sí? Tiene varios nombres, los que son más veteranos lo habrán escuchado con uno, los que son más jóvenes con otro, que es el famoso array, o arreglo, o vector. Esperen, toma agua. Vamos a suponer que yo tuviese que, nosotros en este momento no sé cuántos somos, pero yo tuviese que tener en la memoria para sacar, por ejemplo, un promedio de, no sé, de notas de todos los 45 que estamos acá. Si yo necesitara hacer eso, yo tengo que crear 45 variables. Let nota 1 igual a 8, let nota 2 igual a 9, let nota 3 igual a 10, y así hasta las 45, ¿sí? Lo cual se hace algo bastante complicado, poco eficiente, ¿sí? Y voy a consumir porciones de memoria bastante grandes, ¿sí?
inclusive la memoria cuando se aparta para variables puede no estar, bueno, nada, no viene al caso, pero podría no estar consecutiva, con lo cual tenemos que estar haciendo una búsqueda de la memoria que podría demorarnos más, pero obviamente con los procesadores que hay por hoy son tiempos insignificantes totalmente, pero bueno, puede pasar eso. Entonces, para lo cual existe un tipo de dato, ¿sí?, que se llama arreglo. ¿Qué es un arreglo? ¿Qué es un array? Es un tipo de dato que va a poder almacenar varios datos, en principio, y esta es la explicación teórica para todos los lenguajes, del mismo tipo. No es así en JavaScript, ¿sí? Pero sería algo así. 10, 4, 1, 10, 8, 9, 9, 3, 0, ¿sí? Entonces, yo puedo almacenar todos esos valores en una sola variable que se llama notas, ¿sí? Simplemente que notas, fíjense que si yo me paro, me dice que es del tipo number, pero me pone los corchetes, con lo cual me está diciendo que es un arreglo. Pero ¿cómo accedo a esos valores que están ahí? Porque los arreglos traen incluido lo que se llama un índice, ¿sí? ¿Qué es un índice? Es un valor de referencia que va a ser algo así, ¿sí? Entonces yo le voy a poder decir, por ejemplo, que yo quiero imprimir notas en la posición 4, que me va a imprimir un 8. Yo le puedo decir que quiero imprimir notas en la posición 7, me va a imprimir un 3. Yo le puedo decir que quiero imprimir notas en la posición 8, me va a imprimir un 1. ¿Sí? Un segundito. Bueno, estaba acá. Me va a imprimir un 4, un 3, depende de la posición a la cual yo quiera acceder. ¿Sí? Es una herramienta muy potente también, un array, porque JavaScript tiene la particularidad de que yo pueda hacer esto. Fíjense que yo les dije que la explicación teórica para todos los lenguajes era que podía almacenar varios datos del mismo tipo. Pero no sucede así con JavaScript. Yo puedo guardar un nombre, puedo guardar un true, puedo guardar una fecha, puedo hacer una ensalada de lo que yo quiera, ¿sí? Y accederlo de la misma manera. En la posición 0 va a estar el 10, en la 1 el 4, en la 2 el 1, en la 3 mi nombre, en la 5 true y en la 7 esta fecha. JavaScript me permite hacer esto. ¿Y cuál es la ventaja de hacer esto? Lo mismo o muy similar a esto que está acá arriba, que yo podría compartir entre mi backend y mi frontend, en lugar de todos estos datos por separado, directamente le mando notas y yo ya tengo ahí adentro metido todo lo que necesito. ¿Sí? Por último, tenemos otro tipo de dato, ¿sí?, que es la función. Vamos a hacer un ejemplo sencillo porque no los quiero liquidar con esto. Pero yo lo que le puedo asignar a JavaScript es crear una variable que tenga asignado adentro una función. ¿Qué es una función? Una función es un trozo de código pequeño que yo lo voy a utilizar reiteradas veces. Entonces, para no escribirlo esas reiteradas veces, lo escribo una sola vez de manera tan abstracta que lo único que necesite es los datos que van a variar, ¿sí? Por ejemplo, piensen en este caso. Nosotros podemos crear una aplicación que para loguearse, en lugar de utilizar nuestro propio sistema de logueo, podemos decirle a Google que nos preste el de ellos, ¿sí? Que nos abra la ventana del mail, nos pida la contraseña para entrar a esa aplicación que creamos nosotros. Pero ¿cómo hacemos eso? Google no nos va a dar la base de datos de usuario completa de ellos
para que nosotros podamos cotejar si el mail ingresado y el usuario ingresado sea el mismo que está en la base de datos, claramente. Porque Google comparte una función que no tiene el nombre de función, ¿sí? Después van a ver que tenemos nombres más complejos para las cosas, pero vamos a decirlo por ahora, y estoy poniendo comillas, ¿eh? Por ahora que es una funcioncita, en donde Google me dice, vos dame a mí, a Google, el usuario y la contraseña que están poniendo en tu plataforma. Y yo te voy a devolver algo. ¿Qué se imaginan que me va a devolver Google? Que lo acabamos de charlar hace un ratito. Me va a devolver un booleano. Si la contraseña es algo, me va a devolver no son correctos. ¿Sí? Eso es una función. JavaScript me permite a mí crear variables a la cual yo le pueda asignar una función. ¿Sí? Perdón, me parece que se está entrecortando. No sé si explicó ¿Sí? algo. Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Te Se cortó está mucho? bastante. Que se está cortando bastante. Sí, pensé que era solo yo. Bueno, pero ahora se normalizó o seguimos igual. ¿Me Y la escuchan verdad se bien? escucha raro. A ver, un segundín, ¿eh? Digo con el celular, pero un segundín. Bueno, no, chicos, tengo personal, que es el que me dio Flow los gigas, vieron que estoy sin internet. ¿Me escuchan mejor? ¿Estamos igual? Porque no sé qué hacer. Por lo menos ahí yo te estoy escuchando mejor. Bien. Sí, ahora se escucha bien. Sí, yo también. ¿Viste? Sí, es por ¿Dónde el me quedé? celular. Claro, sí, puede ser, pero claro, acá. Hasta las 7 supuestamente no tengo internet. Bueno, yo les decía entonces que Google ofrece este servicio que, estoy siendo simplista, no es tan así, pero es una función en la cual yo le paso a Google el usuario y contraseña que me están cargando a mí y Google me devuelve un estado booleano, true o false, nada más. O sea, no tengo acceso a la información de Google. Solamente yo le paso un dato y Google me devuelve otro. ¿Sí? Una funcioncita que podría ser que yo voy a crear acá es algo así. Yo le voy a decir que esta función va a ser un console.log. Y ahora vamos a ver qué es esto, que diga hola mundo. ¿Sí? ¿Sí? Esta función, lo único que tiene guardado es esta variable que se llama función. Vamos a ponerle otro nombre para que no confundan. Vamos a ponerle tipo función. ¿Sí? Lo que tiene guardado es una función que. Ay, se me cerró todo. Ahí está. Una función, y cada vez que yo quiera imprimir esa variable va a ejecutar esa función. ¿Sí? Para otra clase. Simplemente quiero que sepan que existe. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a imprimir algo por pantalla porque si no esto es un bajón, ya lo sé. Pero vamos a hablar de algo, antes que nada, que viene a colación con todo esto que está acá. Todo lo que vimos nosotros hasta acá que puede trabajar JavaScript son variables. Como la palabra lo dice,
yo voy a poder variar esos datos que están almacenados en esas variables. Existe otro concepto que es muy parecido, ¿sí? Pero su gran diferencia es cómo va a funcionar, ¿sí? Que es una constante. Una constante va a ser un lugarcito en memoria, que yo le voy a poner un nombre para guardar un dato, pero va a ser constante, no va a ser variable. ¿Cuál es la diferencia? Yo, por ejemplo, si tuviese que hacer muchos cálculos con el valor del dólar, ¿sí? Yo podría definir cada vez que abro mi aplicación a la mañana, digamos, podría definir que voy a tener una constante que va a ser el dólar hoy, ¿sí? Y lo voy a poner en 965, ¿sí? Mientras yo escriba código haciendo referencia a estas constantes, yo no voy a poder cambiar su valor. Es lo que definí en la línea 35. Si yo vengo y le digo dólar hoy acá abajo, y le digo que ahora vale 1.000 pesos, me dice no hay ningún problema, aparentemente. Pero esto va a romper. Me va a decir, van a ver cuando lo ejecute, dólar hoy es una constante y vale 965 pesos. Esto que estás haciendo acá no lo puedo hacer. Una constante, justamente, es la forma que yo tengo de poder no hacer macanas con algún valor que yo no quiero que se pise, ¿sí? Una constante podría ser, sí, un clásico, ¿sí? Lo habrán visto un montón de veces. Const pi igual 3. Bueno, 3.14159. ¿Sí? Es una constante. Entonces yo la defino al principio de mi programa como una constante y, por ejemplo, si estoy trabajando con algún programador que no tiene idea cuánto vale pi y me hace un cálculo en algún lado y hace, bueno, a ver, voy a crear la variable pi y va a ser igual a 8. ¿Sí? Les va a tirar un error. Ah, pero esto está definido como una constante. Lo va a ir a buscar a la línea que corresponda y va a utilizar el valor que corresponda de pi. No va a poder hacer esto que está acá. ¿Sí? Las constantes a veces la gente las rehúsa un poco, se maneja todo con variables, porque yo podría hacer lo mismo con una variable. Pero a mí la constante lo que me va a ayudar es justamente a evitar líos con mi código. ¿Sí? A evitar algún problema futuro de que yo pueda pisar un valor que no tenga que pisar. ¿Ok? Bueno, hasta acá todo muy lindo, ya lo sé, bastante pesado, pero yo lo que quiero hacer ahora es empezar a mostrar algo por pantalla, porque todo esto, si yo lo levanto, un poquito de agua, y esto lo abro en otra ventana, no, vamos a hacer así, yo lo tengo acá, somos 17, ¿no? Sí, ahí lo tengo ahí. ¿Y dónde lo abro? ¿Dónde lo abrí? Ah, acá, me lo abrí en otra pestaña, lo traigo ahí. No muestra nada, porque claramente no hice nada con el navegador para que me pueda mostrar algún resultado. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Y hay dos maneras. ¿Sí? Hay más. Les voy a mostrar dos. Yo ya tengo un montón de variables creadas con valores guardados. Ahora lo que quiero hacer es imprimirlas de alguna manera. Tengo dos maneras. La primera es, como por ejemplo acá en el Visual Studio Code, yo tengo una terminal integrada. ¿Sí? Esta terminal puede ejecutar instrucciones. Yo le digo Java menos version y me dice la versión de Java que tiene instalada. ¿Sí? Le digo CLS y me dice la pantalla. ¿Sí? Si yo escribo CMD acá, me abre la terminal del sistema operativo y lo mismo. Le digo git menos version y me dice la versión de git instalada. ¿Sí? Menos B, menos version. ¿No? Sí, menos version y me dice la versión de git que tengo instalada. ¿Sí? Es una consola que ejecuta órdenes. El navegador tiene una consola también.
botón derecho, Inspect, me voy a ir a la opción segunda que dice consola, y fíjense que me está tirando un error. Y me dice asignación a una constante variable, como que estoy trabajando una constante como si fuese una variable. Y hasta me dice que está en la línea 38. A ver, vengo acá, me fijo, sí, estoy haciendo un uso que no corresponde de una constante. Lo voy a borrar, vuelvo, lo tengo que ejecutar de nuevo, y ahora la consola está limpia. Me dice la podés usar. ¿Sí? Yo puedo utilizar esta consola escribiendo acá sole, y este es un comando. .log, y le voy a decir que me imprima hola mundo. Lo puedo utilizar ahí, y ahí me imprimió hola mundo directamente desde la consola, como si yo hubiera escrito algo en la terminal o alguna de las dos terminales que mostré recién. Si no, directamente lo puedo hacer desde acá. Voy a utilizar el comando que se llama console.log y está esperando un argumento. Ese argumento que está esperando, que yo lo voy a suministrar a través de estos paréntesis, pueden ser literales o pueden ser variables. Yo le voy a decir primero, hola, tiqui, 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 ¿sí? Ahora me vengo acá y ahí me aparece hola mundo. ¿Desde dónde lo está ejecutando? Desde la línea 38 de tu código. Me dice, me vengo acá y sí, en la línea 38 de mi código estoy ejecutando un comando que dice console.log y que le estoy suministrando como argumento un hola mundo. ¿Sí? Ahora bien, siempre tiene que mostrar literal. No, puede mostrar tranquilamente una variable. Todas las que tenemos acá, qué sé yo, el nombre, el lugar. Si yo haría algo así, va a mostrar un literal, va a imprimir nombre, porque estoy haciendo referencia literalmente a lo que estoy viendo ahí, a nombre. Si es una variable, no va a ir entre comillas dobles. Tengo ahí y terminó la mundo y ahora me imprimió Nicolás. Ahora, si yo puedo imprimir texto literal y puedo imprimir variables, seguramente pueda imprimir la combinación de las dos cosas. Console.log y le voy a decir mi nombre es. Los puntos dejo un espacio. Y acá le voy a poner también la variable. Pero esto me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque el console.log está esperando un argumento. Y yo le estoy pasando dos, le estoy pasando variable. Y me está diciendo, no, pero pará, si yo te digo que estoy esperando un solo dato, no me podés pasar dos. Entonces, ¿cómo puedo arreglar esto? Existe un operador que nos puede confundir un poco, pero van a ver después que no, que es sencillo, que tiene una doble función, que es el más. El más, si yo le pongo dos variables del tipo number, las va a sumar. 2 más 2 son 4. Si yo le pongo dos variables del tipo string o un dato literal del tipo string más una variable del tipo string, ¿qué va a hacer? Las va a concatenar. Entonces, si yo me vengo ahí, me imprimo mi nombre es, la parte literal, más la variable que decía Nicolás. ¿Sí? El console o la consola siempre es una herramienta espectacular para aprender a programar. ¿Sí? No la vean como el clásico es reaburrido por consola, porque es una herramienta genial para aprender a programar. No obstante, vamos a hacer algo más, para mostrar algo un poco más polémico. ¿Sí? Me voy a abrir a mi body. ¿Por qué? Porque yo quiero que haya una etiqueta H1. La etiqueta H1, si la pongo adentro de mi script, no vas a saber lo que es, porque el script va que es para código JavaScript. ¿Y el H1 qué es? Es un código HTML, una etiqueta. Si yo quiero identificar a una etiqueta solamente en un documento HTML, ¿cómo identifico a una etiqueta solamente? Mira, toma agua, ¿cómo lo hago?
Vamos, ¿cómo identifico una etiqueta sola en todo un código? Una compañera puso con ID. Con un ID. Exacto. Le voy a poner un ID que se llame texto. ¿Sí? No le voy a poner contenido, no le voy a poner nada acá. Ustedes saben que si esto lo ejecuto, no va a imprimir nada, porque hay un H1 que tiene un ID, pero no tiene no tiene contenido. Me voy a venir a mi JavaScript y vamos a hacer lo siguiente. Esto que voy a mostrar ahora, después lo vamos a ver con profundidad, pero quiero que se lleven algo adicional. Yo le puedo decir a JavaScript, el código HTML que está cargado, quiero que recuperes algo puntual y le agregues un texto. Quiero que recuperes algo puntual y le agregues un texto. Entonces le voy a decir al documento que está cargado y le voy a decir get element by ID. Toma el elemento que tenga por ID texto. ¿Cuál es el único que hay que tiene por ID texto? El único que hay en este momento, ¿no? Que es el H1. Y le voy a decir a ese elemento que lo recuperaste, que lo tenés en tu poder, quiero que le agregues un texto. Inner HTML. Y le voy a decir que va a ser igual a hola mundo. Voy a venir acá, voy a recargar y miren qué apareció. Ahora, si yo le puedo agregar, fíjense lo que hicimos acá arriba, un texto literal, en lugar de hola mundo, le voy a decir mi nombre es, y si le puedo agregar un texto literal, también le voy a agregar una variable. Cierro con punto y coma, no es obligatorio, pero buena práctica. Y ahí me aparece contenido en una página que ya está cargada. Está bien, la tuve que recargar porque no hice uso de ningún evento, ¿sí? Recargué la página fuerza. Pero la premisa máxima de JavaScript está cumplida. Tomá el código HTML y manipularlo de alguna manera. ¿Cómo lo manipulé? En este caso le agregué algo que no existía. ¿Sí? Bueno, ¿cómo Profe, viene? Sí. una consulta. Dos. En el código que usted puso más nombre, ¿hay alguna diferencia si pongo una coma en vez de un más o es lo mismo? Probémoslo. Y el espacio sería. No salió. Ah, ¿Por qué no ok, salió? Porque el operador para concatenar es el más, no es la coma. ¿Sí? ok. Yo estoy concatenando ahí un texto literal con una variable. Podría inclusive ponerle algo más acá. CAC 2024. Sí, acá vamos a dejar un espacio para que no se pegue y puedo seguir concatenando todo lo que quiera. ¿Sí? El operador para concatenar o para sumar es más, no puedo utilizar otro. ¿Sí? Bueno, nada, por hoy es concatenás. ¿Que lo dije mal? No entiendo. Bueno, por hoy no vamos a avanzar en mucho más. ¿Sí? Lo que yo quiero es que por ahí el que está un poquito más oxidado, hace mucho que no agarre nada de esto, que trate el fin de semana de jugar un poquito, de crear variables, imprimirla, poder sumar dos variables, concatenar un texto literal con una variable, lo que se les ocurra viene bien. ¿Sí? Y el que no, bueno.